Hola, ¿cómo estás? Bueno, que el Señor te bendiga muchísimo. Quiero compartir a modo de reflexión una palabra que se encuentra en el libro de Marcos, en el capítulo 4, el versículo 31 en adelante. Dice así la palabra del Señor, que lo leo en la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice así el Señor. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tiene cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenés fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. Es una hermosa, hermosa palabra. Y yo me quedaba con un versículo, que es el versículo 1, que él le decía: cuando llegó la noche les dijo: pasemos al otro lado. ¿Cuántas veces, ¿no es cierto?, nos encontramos entre nuestra vida con esos vientos fuertes, ¿no es cierto? Yo le llamo a las situaciones que atravesamos, ¿no es cierto?, esas luchas, esas pruebas, pero para nosotros son vientos, son mareas, porque nos empujan, porque nos amarrean. Y bueno, ¿cuántas veces nos encontramos en esa situación? Pero dice que la palabra del Señor, que Él no nos va a dejar ni un solo instante, ¿no es cierto? Que Él va a cumplir su propósito por el cual nosotros fuimos llamados, por el cual nosotros fuimos elegidos. Y que ni un solo instante se va a apartar de nosotros. Quien se aleja de Dios somos nosotros muchas veces. Pero la palabra del Señor dice: pasemos al otro lado, que Jesús les decía a sus discípulos. A ver, se subió a una barca, ¿sí?, y le dijo: pasemos al otro lado. Muchas veces, el otro día hablaba con una persona que estaba atravesando una situación bastante fea, ¿no es cierto? Y yo le compartía, ¿no es cierto?, mis experiencias, por ahí, mis cortas experiencias, pero yo le decía que es muy difícil que habiendo una lucha no haya una victoria en Cristo, ¿no es cierto? Pero es necesario que las luchas, que las pruebas estén, porque eso prueba la fe, y eso es lo que hace Dios con nosotros. Y eso es lo que Dios quería probar con sus discípulos. Quería probar la fe, de qué estamos hechos. Porque muchas veces, de qué fácil es decir: le creo en Dios, confío en Dios, sé que Dios está conmigo, te aliento, recobra fuerzas. Es muy fácil decirlo, pero es necesario que vengan estas luchas. No hay lucha, ¿no es cierto? No hay victoria, sin una lucha. Entonces es necesario, porque es ahí cuando Dios nos prueba nuestra fe. Dice que la fe sin obra es una fe muerta. Entonces es necesario que nosotros accedamos cada día, aumentamos, ¿no es cierto?, esa fe, acrecentamos esa fe, porque Dios va probando nuestro corazón, Dios nos va probando a través de estas luchas, ¿no es cierto? Así como le decía a sus discípulos: ¿por qué Dios creen ustedes que se enojó Jesús a sus discípulos? Le dijo: hombres de poca fe. ¿Por qué se creen en eso, que Dios le haya dicho eso? Yo creo que es porque Dios le estaba probando la fe, porque Dios nos dio la autoridad para, ¿no es cierto?, para hacer enmudecer a los vientos, para hacer callar esas olas. Dios nos dio la autoridad, entonces quiere que comencemos a obrar conforme a esa fe que tenemos. Dice que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, le diríamos a ese monte: desarráigate y échate de aquí para allá. Nosotros tenemos la autoridad, nosotros, en el nombre de Jesús, que tenemos la autoridad. Entonces quiero instarte de parte de Dios a que sigas adelante, que es necesario para pasar al otro lado. Es necesario que nuestra fe comience a hacer obra en nosotros, comencemos a actuar conforme a esa fe que tenemos. Así digas: pero es poquita la fe que tengo. No es necesario. Dice: si tuviera fe como un granito de mostaza, haríamos cualquier cosa. Entonces no importa, vos digas, no importa cuánta fe tengas, así sea poquita, podés hacer muchísimo. Y es necesario alcanzar esa victoria. Está del otro lado, ¿sí? Hay que pasar esta prueba, hay que pasar esta lucha para que nosotros tengamos la victoria. Así que quiero bendecirte, quiero declarar en el nombre de Jesús
que tu victoria está, que conforme a tu fe, tu victoria está. Así que déjame orar, déjame bendecirte en esta hora, déjame que el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, sea quien te convenza, que un espíritu de fe vaya sobre tu vida, que tengas un espíritu de fe, porque es necesario creer la palabra del Señor. Señor, en el nombre de Jesús quiero bendecir a cada uno de mis hermanos, Señor, que está viendo este video. Quiero que tú los fortalezcas en fe, Señor, que los levantes, que los edifiques conforme a tu palabra, Señor Jesús, que los engrandezca, Padre, que bendiga sus vidas, Señor, que las hagas aún mayores, Señor, de lo que son, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, yo declaro tu victoria, declaro que tú estás con ellos para defenderlos, Señor. Padre, que nunca te has apartado de su lado, Señor. Yo los quiero bendecir, quiero declarar, Señor, un tiempo de victoria sobre sus vidas, declarar, Señor, que son más, Padre, los que están con nosotros que los que están con el enemigo, Señor. Padre, que es necesario, Señor, que atravesemos luchas y pruebas, Señor, porque ahí viene la victoria, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, yo los bendigo y te doy gracias por tenerlos, Señor. Te doy gracias, Padre, porque ellos cada día, Señor, se esmeran por buscarte, por seguirte, Señor. En el nombre de Jesús los bendigo, los declaro, Señor, hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres que arrebatan el reino. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga y que esta palabra pueda ser una palabra de bendición. No te olvides de esto, ¿sí? No hay victoria si no hay lucha. Te bendigo en el nombre de Jesús.